Bendiciones, hermanos. Sean todos bienvenidos a Pater Noster. Te saluda tu hermano José Manuel Gutiérrez. Hoy pues traigo a un invitado y al mismo tiempo pues amigo, nuestro hermano Manuel. Manuel, muy buenas tardes. Buenas tardes, José Manuel, ¿qué tal? Dios te bendiga. Pues nada, es un placer estar aquí una vez más, estar aquí de nuevo colaborando contigo en tu canal. Y nada, saludo también a tu audiencia, a todos los hermanos que nos ven, pues los saludo, que Dios los bendiga. Espero que estén pasando un feliz fin de semana en el Señor. Y nada, pues aquí estoy pues para contar mi testimonio bueno, Así sobre es. la secta Pare de Sufrir. Pues sí, el hermano Manuel pues nos trae un testimonio bastante impactante, ¿no? Cómo él logró salir de esa secta tan tóxica, ¿no? Como es esa secta de corte pentecostal, Pare de Sufrir. Pues bien, Manu, pues puedes comenzar a dar el testimonio. Bueno, pues nada, yo soy católico, pero es verdad que antes de mi conversión, ¿vale? Pues anduve en varias sectas protestantes. Por desgracia, hoy se enseña mucho en las catequesis, que es lo que me pasó a mí. Se enseña mucho en las catequesis, en los grupos de oración, en los retiros, de que todas las religiones llevan a Dios y de que todas las religiones son iguales, que no importa no importa qué religión vayas, si al final eres buena persona, haces el bien a los demás, pues eres salvo, Dios te salva y, y claro, por desgracia, pues esa enseñanza pues se ha introducido en la Iglesia Católica, en muchas catequesis, en grupos de oración, muchas homilías, por desgracia, muchos sacerdotes modernistas y obispos modernistas, pues desgraciadamente, pues dicen esto. Bueno, también estamos viendo que desgraciadamente hasta el mismo Vaticano, hasta el mismo Papa Francisco, pues como que ha propiciado encuentros interreligiosos también, no solo el Papa Francisco, también Benedicto XVI, San Juan Pablo II, pues con otras religiones, y bueno, pues que algunas veces pues pueden dar a confusión, ¿no? Y pensar de que todas las religiones están al nivel de la religión católica, que es la verdadera, ¿no? Entonces, eso es lo que a mí me pasó. A mí en las catequesis me enseñaron de que todas las religiones eran iguales, de que por todas se llegaba a Dios, que sí, que la religión, pues la más, quizás la más tradicional, o no sé, para decirlo de alguna forma, es la Iglesia Católica, pero que si un hermano va a la Iglesia luterana o a la Iglesia anglicana, pues no hay problema, ¿vale? Lo importante es creer en Dios, todos creemos en un mismo Dios y ahí se acabó, ¿no? Entonces, claro, debido a ese pensamiento que yo tenía, yo además tenía muy poca formación en doctrina católica, en el magisterio de la Iglesia, pues yo no leía apenas la Biblia. Entonces, pues estuve antes de mi conversión, ¿vale? Porque yo tuve una conversión en el 2009, finales de 2009, tuve una conversión, pero yo iba unos años antes, iba a la Iglesia Católica, me vestía de monaguillo, acolitaba en la misa, eh, pero claro, yo viajaba mucho también. Y bueno, en varios de mis viajes, por ejemplo, uno de los viajes que hice a Inglaterra, ¿no? Por ejemplo, pues por curiosidad, yo he sido siempre muy curioso, pues me metí en una iglesia metodista. En una iglesia metodista, además la música, rock, se escuchaba desde fuera, se escuchaba el culto, esos cultos estruendosos, se escuchaba desde fuera. Y yo, bueno, yo era muy curioso y entonces, mm, con tal de conocer cosas nuevas o de experimentar cosas nuevas, pues me metí, pero vamos, fui a lo mejor una o dos veces, simplemente como el que va al cine a ver una película, simplemente a ver qué había,
y poco más. Y luego, en otro de mis viajes que fui a Estocolmo, a Suecia, pues me metí también en una iglesia presbiteriana. Bueno, en Inglaterra también estuve con los, vamos, estuve no, que también entré en alguna iglesia presbiteriana, entré en varias iglesias presbiterianas, allí en Inglaterra el calvinismo, pues, y el anglicanismo, ¿vale? También una iglesia anglicana, pero todo era simplemente por curiosidad. A mí, yo en aquel momento estaba, vamos a decir que en búsqueda, estaba como en búsqueda y claro, no sabía quién tenía la verdad, ¿no? Vamos a decirlo así. Estaba en búsqueda de la verdad. Y bueno, ya me convertí en el 2009, me convertí en la Iglesia Católica. Sin embargo, como mi formación seguía siendo tan baja y yo era un católico light, de los que iban a misa a lo mejor un domingo sí, dos no, iba a misa cuando me nacía. Es verdad que daba catequesis, pero bueno, yo no leía mucho la Biblia, yo lo único que conocía de la Biblia eran los relatos así típicos, ¿no? De la creación del universo, que aparece en el primer capítulo de Génesis, la creación de Adán y Eva, los relatos de la pasión y poco más. Entonces, en 2014, pues yo la verdad no estaba viviendo un momento, estaba viviendo en aquel momento una situación difícil. Mi madre no tenía trabajo, mi padre tenía una depresión bastante fuerte, yo, como estaba estudiando, evidentemente no podía trabajar. Luego, pues también muchos gastos, se vinieron en muchos problemas familiares en la casa y entonces yo fui varias veces a pedir ayuda a mi parroquia. Yo soy de un pueblo que está más o menos a unos 45 kilómetros de la capital de Sevilla capital. Entonces, yo fui a la parroquia de mi pueblo varias veces, que allí es donde yo daba las catequesis, pues varias veces a pedir ayuda, ¿no? A pedir ayuda. Sin embargo, pues no se interesaban, ¿no? Ni siquiera el sacerdote se interesaba por mí, incluso a mí me insultaban, me trataban mal, es decir, no me sentía cómodo. Entonces, claro, yo estaba tan desesperado en aquel momento que una vecina que es brasileña, bueno, una antigua vecina, ya se mudó, pero es una vecina que vivía en mi calle aquí en el pueblo, pues cuando yo venía los viernes por la noche, bueno, yo me quedaba en Sevilla desde el lunes hasta el viernes debido a la universidad, ¿vale? Y luego ya los viernes a mediodía, pues me venía para el pueblo, ya para pasar el fin de semana aquí con mis padres, ¿vale? En el pueblo. Total, que muchos de los fines de semana, pues venía con esta hermana, pues era la que me traía. Y esta hermana era brasileña y era evangélica. Entonces, un día, viniendo para atrás, para el pueblo, pues, bueno, ella me dijo que ella, que los domingos, que iba a la iglesia en Sevilla, capital, pues iba a la iglesia. Y que, bueno, no sé cómo salió la conversación, pero es decir, algo de que ella iba, los domingos, pues iba a la iglesia en Sevilla. Y entonces yo le decía, ¿a qué parroquia? Yo le pregunté a esta hermana, ¿no? Evangélica, eh, ¿a qué parroquia vas? Y ella, pues me dijo que no era católica, que ella era protestante, que ella era pentecostal, ¿vale? Y ella iba a la verdadera iglesia de Cristo, que era la Iglesia Universal del Reino de Dios, así es como se llama esta secta de Pare de Sufrir, el nombre oficial, ¿no? Y entonces, pues, claro, ella decía que era la iglesia de Cristo, ella iba a la iglesia de Cristo. Y entonces, pues, yo le dije en aquel momento,
Pues mira, me gustaría ir contigo el domingo, era un viernes, ¿vale? Es por la tarde. Pues mira, Ángela, se llama Ángela. Me gustaría ir contigo el domingo, porque yo quería, para pedir ayuda, yo lo que quería simplemente es pedir ayuda a hermanos cristianos que tuvieran la caridad de ayudarme, de ayudar a mi familia, o al menos de rezar por nosotros. Total, que bueno, que ese domingo pues fui con ella, fui al culto, yo nunca, tengo que dejar claro que yo nunca dejé la Iglesia Católica, sino que yo, en mi ignorancia, pues yo alternaba la Santa Misa con el culto. Yo iba los sábados por la tarde a la misa y luego los domingos por la mañana iba a Sevilla al culto. Entonces, total, que voy ese domingo con esta hermana y bueno, me recibe muy bien, ¿vale? Cuando llego allí, en la puerta era una nave industrial, entonces, típico de muchas sectas protestantes, ¿no? Que hacen sus cultos en una nave, ¿no? O en una casa, en un garaje. Esto era una nave industrial. Y entonces, pues, en la puerta había un chico que era el que recibía a los nuevos hermanos. Entonces, pues me recibieron muy bien. Ay, hermano, Dios te bendiga, bendito sea Dios. Entra, aquí solamente hay amor, aquí solamente el amor de Cristo, aquí solamente hay amor. Y entonces, pues nada, yo entro y voy al culto y la verdad es que el culto, dos horas de culto, empezaba a las 10 y terminaba a las 12. Es verdad que a mí me chocaba un poco, porque me chocaba bastante, porque en primer lugar no se parecía nada a la Santa Misa. Yo me esperaba que se pareciera en algo a la Santa Misa, ¿no? Pero es que no se parecía nada, simplemente era hablando, se llevó el pastor por lo menos una hora y media hablando de diezmos, de ofrendas y de... Eso era el tema principal, las ofrendas, el diezmo, y bueno, y entonces también una hora, no sé si era media hora, si fue media hora o una hora de alabanza y unos gritos, unos saltos, total, que me pareció bastante extraño, pero aún así, no sé, después no le di mucha vuelta a la cabeza. Y entonces, nada, eso fue un domingo de 2014, no volví a asistir debido bueno, porque yo un poco lo dejé poco de lado, pero al año siguiente, en 2015, en verano de 2015, pues yo estaba teniendo también problemas, estaba bastante mal, estaba bastante triste, y como en mi parroquia no me ayudaban, yo no encontré ayuda en mis hermanos de la parroquia, de aquí del pueblo, no encontraba ayuda, no encontraba ayuda. Entonces yo, para pedir ayuda, pues volví a ir en verano, volví a ir a este culto los domingos, pero ya empecé a ir todos los domingos, no un domingo así aislado como fue en 2014, sino que ya empecé a ir durante los 3 meses de verano, pues empecé a ir todos los domingos al culto. Y bueno, pues es verdad que yo como era ignorante, yo no sabía nada de que no sabía nada, no, diezmo ni de... Entonces, pues nada, el pastor al principio, el primer día sí, habló de conversión, habló de que hay que convertirse y todo esto, pero luego ya después empezó a hablar de diezmo y ya casi todos los cultos hablaban de diezmo, de ofrenda, de que si tú no dabas tal ofrenda o si tú no dabas el diezmo, le estabas robando a Dios, que si tú no dabas el diezmo, Dios no te iba a prosperar económicamente, que tus problemas no iban a desaparecer, que si tú no das el diezmo, no das la ofrenda, no das la primicia, no das lo que sea, la campaña de Daniel, yo qué sé, no, Dios no te va a bendecir económicamente. Total, que bueno, me pareció un poco raro, pero bueno, yo como yo no tenía mucha formación, pues la verdad,
y bueno, ya empezó a decir el pastor, a hablar de los religiosos, por lo menos en por lo menos en la comunidad a la que yo iba, ellos no hablaban de católicos, ellos hablaban, a los católicos los llamaban religiosos, y que decía que Cristo no era religión, que Cristo era relación, que hay que tener una relación personal y fuerte con Dios, con Jesucristo, que tanto rosario, que eso de rezar el rosario, tantas repeticiones, tantas oraciones repetitivas, que eso desagrada a Dios, que etcétera, etcétera. La Virgen María, yo sí notaba que le daban poca importancia a la Virgen María. Eso a mí me resultó extraño, ¿vale? Incluso yo hablaba de Virgen María y me corregían. Me decían, no, es María, no puedes decir Virgen María, tienes que decir María. María era una mortal como tú y como yo, ¿sabes? Entonces, total, que bueno, no le di mucha importancia a eso y bueno, pues ya en invierno, perdón, en invierno, no, ya al término en septiembre de 2015, ya dejé de ir debido debido a la universidad, que ya entraba en mi último año de carrera y ya tenía mucho trabajo, los domingos los tenía que dedicar a estudiar, aunque fuera misa y todo eso, pero tenía que dedicar a estudiar. Total, que al año siguiente, nos situamos ahora en 2016, pues al terminar el curso, yo hablo con esta hermana para enseñarle las notas, para enseñarle las calificaciones y para decir que estaba muy contento con las calificaciones, quería compartir mi alegría, ¿no? Y entonces, pues ella me dio la enhorabuena y todo eso, ¿vale? Y luego me dice, llevas un año que no vienes a la iglesia. Tú sabes que estás faltando al precepto dominical, que Dios, Dios no le gusta nada que tú no vayas a la iglesia los domingos, ¿sabes? Y entonces yo le dije, bueno, yo voy a la iglesia católica, yo voy a mi parroquia, a la parroquia de mi pueblo. Dice, ¿y por qué no vienes a la iglesia nuestra? ¿Por qué? ¿Sabes? Y luego me preguntó por mi padre. Me preguntó, es decir, lo que quería era intentar convencerme para que yo volviera a los cultos, ¿no? Entonces me preguntó por mi padre porque sabía que mi padre tiene una enfermedad mental, ¿vale? Desde hace muchos años. Y bueno, pues me preguntó por mi padre, cómo estaba, y yo le dije, bueno, mi padre está mejor. Al año anterior, en el 2015, había sufrido una depresión bastante fuerte, en 2014 también, una depresión bastante fuerte, pero en 2016 él estaba, gracias a Dios, estaba bastante mejor, aunque evidentemente él seguía teniendo su enfermedad, ¿no? Y entonces me pregunta y me dice, bueno, ¿tu padre cómo está? Y yo le contesto, bueno, ahí vamos, sobrellevando la situación. Ahí vamos, sobrellevando la situación. Entonces ella me dice, ¿cómo que sobrellevando la situación? ¿Tú no lo traes a nuestra iglesia? Digo yo, es que yo no sé si él va a querer, mi padre es católico, yo no sé si él va a querer venir a la iglesia porque él es católico. Dice, bueno, Dios lo ayudará. Dije yo, bueno, Dios lo ayudará a sobrellevar esta situación. Y entonces ella me dice, no, Dios no lo va a ayudar a sobrellevar la situación, Dios lo sanará. Dios lo sanará. Lo que pasa es que en la iglesia católica que vais vosotros no hay milagro. En la iglesia católica no hay milagro. Traedlo a nuestra iglesia, que aquí sí que hay milagros. Aquí sí que hay portentos. Aquí, total, que bueno, yo pensándolo todo, al final decidí no decirle nada a mi padre, ¿vale? Y al domingo siguiente decidí volver de nuevo a Pare de Sufrir, que aquí en Sevilla se llamaba Familia Unida. Entonces, volví a ir, ¿vale? Y ya empecé a ir de manera asidua todos los domingos durante un año, hasta el verano de 2017. Y entonces,
pues volví a ir, bueno, los hermanos, ay, qué de tiempo sin verte, ¿dónde has estado? ¿Dónde? Y yo, bueno, yo les hablaba de que, bueno, yo iba a una parroquia católica, etcétera, etcétera. Dice, y decían, y bueno, una hermana, una de las misioneras, que llaman ellas misioneras, que son una serie de mujeres que son las que ayudan en los cultos al pastor. Entonces, pues una de las misioneras me dice, mira, yo era católica. Cuando yo era católica, bueno, yo mi situación, ella era brasileña también, pero vivía aquí de inmigrante, aquí en España. Yo, yo económicamente estaba fatal, yo estaba en la calle. Cuando yo era católica, yo bebía, yo fumaba, me daba la mala vida, pero cuando yo conocí al Señor aquí en Familia Unida, cuando yo conocí al Señor, el Señor me rescató. Además, en la Iglesia Católica, eso de las imágenes, de llevar imágenes, esa idolatría, la costumbre de los católicos de adorar imágenes, es que eso es abominable a los ojos de Dios. Es que Dios odia la idolatría. Dios odia la idolatría. Entonces, eso de sacar imágenes, eso Dios odia las procesiones, odia, eso es idolatría. Eso. Entonces, en la Iglesia Católica no te enseñan un encuentro personal con Cristo. Lo que te enseñan es una serie de normas, una serie de reglas rígidas, pero no te enseñan a encontrarte con Cristo. Aquí, eso me decía esta misionera, aquí sí, aquí yo tuve un encuentro muy fuerte con Cristo, yo dejé la bebida, dejé de fumar, y ahora soy misionera y le sirvo al Señor y total, que bueno, intentó tratar de convencerme, pero bueno, yo decía, yo es verdad que después de esa plática, pues estaba un poco como dudoso, no sabía si, pero bueno, yo al final decidí para, sobre todo por no faltar a misa, porque yo era catequista en aquel entonces, para no dejar a los niños sin catequista en las misas, pues no dejé la Iglesia Católica, pero si no hubiera sido catequista, la hubiera dejado en aquel entonces. Total, que bueno, pues voy un domingo, otro domingo, otro domingo, otro domingo, y ya casi prácticamente todas las reuniones tratan de diezmo, de diezmo, de diezmo, que tienes que dar el diezmo, que tienes que dar el diezmo, y yo daba el diezmo. Yo daba el diezmo, mi madre me daba un dinero, porque en aquel entonces yo estaba estudiando un máster, no estaba trabajando, entonces, y mi madre era la que me estaba pagando el máster en aquel entonces. Entonces, mi madre pues me daba todas las semanas, me daba un dinero, ¿no? Y yo el 10% de ese dinero, pues lo daba en la secta. Hasta que llegaba normalmente en diciembre, llegaba lo que se llama la campaña, o lo que ellos llaman la campaña de Daniel. Era que tenías que dar una ofrenda muy fuerte, de 200, de 500, de 1.000 euros. De hecho, así el pastor decía, yo recuerdo que decía el pastor, si das 1.000.000 de euros, el Señor te va a bendecir con el 100% de más. Si tú, si tú das 100.000 millones de euros, el Señor, así que anímate a dar una ofrenda fuerte. Total, en aquel entonces yo tenía, como era la Navidad, también con los aguinaldos y todo eso, yo conseguí ahorrar 100 euros de aguinaldo. Pues todos los 100 euros de aguinaldo lo di para la campaña de Daniel, y me quedé sin dinero, me quedé sin nada. Claro, creyendo de que el Señor pues me iba a prosperar. Yo en ese momento también estaba buscando trabajo para intentar pagarme el máster. Y bueno, pues en ese momento, pues yo engañado totalmente, pues daba todo lo que yo tenía, lo daba a la secta. Y luego me decían que si no daba el 10%, que le estaba robando a Dios, ¿sabes? Y que si le robo a Dios, que me voy para el infierno, ¿vale? Y me decían, también me combinaban a dejar la Iglesia Católica más de una vez.
me decían que si yo seguía en la Iglesia Católica, que me iba a ir para el infierno. ¿Vale? Y me lo dijeron muchas veces, porque eso del rosario es abominable a los ojos de Dios, que los sacerdotes bueno, la pederastia, ¿no? Ellos sacaban lo de los sacerdotes pederastas, ¿no? Lo de que la idolatría, bueno, la idolatría de las imágenes, de las procesiones, las borracheras, las personas que asisten a las cofradías y luego se emborrachan, los católicos eran todos unos borrachos, los adulterios, que si eran unos adúlteros, una serie de cosas que, bueno, bueno, que entonces, pues nada, así me llevé yo un año y ya luego más, a mediados del 2000, a principios de 2017, por ahí, cuando ya llevaba más o menos unos 3 o 4 meses en la secta, empecé no solo a asistir los domingos, sino también empecé a asistir los lunes, que allí por la tarde, que ellos celebraban en como una especie de congresos financieros. Es decir, ellos rezaban a Dios para que Él nos prosperara, para que Él, el Evangelio de la prosperidad, ¿no? Y empecé a asistir los viernes porque eran los congresos de sanación, que ahí es verdad que al final luego descubrí que era todo un teatro, que era todo falso, pero ahí personas que parecían endemoniadas, hay unos exorcismos ahí rarísimos, unas cosas muy, muy, muy extrañas. ¿Eh? Y entonces, pues yo, lo que no me cuadraba a mí era por qué ese odio a los católicos. Eso a mí me, me chocaba mucho, porque, bueno, si en la Biblia dice que Dios es amor y que Dios es amor y que todos sean uno, ¿no? Como el Padre y yo somos uno. Esas citas sí las conocí. Entonces, ¿cómo que si la Biblia dice, si Dios dice, la palabra de Dios dice que debemos amarnos los unos a los otros, todos los cristianos, cómo que esta gente estos hermanos odian a los católicos? Eso a mí me pareció una contradicción, porque claro, ellos aman a las personas de su congregación, pero luego cuando entraba un católico hablaba pestes de la Iglesia Católica. Total, que eso a mí no me cuadraba. Había cosas que a mí me chirriaban. Luego también yo, por aquel entonces, yo creo que ya había dado por lo menos 2.000, no sé si 1.500 o 2.000 euros entre ofrendas, primicias, campañas, diezmos, y no conseguía nada. Es más, cada vez conseguíamos estar más arruinados, cada vez más arruinados más. Y yo decía, qué cosa más extraña, esto es muy extraño, esto es muy extraño. Si yo, si me está diciendo el pastor de que si yo doy el diezmo, doy todo lo que tengo, porque yo no estoy trabajando, entonces doy todo lo que tengo y me quedo sin nada. ¿Qué más? No sé qué más tengo que darle al Señor para que Él me prospere. Así, bueno, estaba un poco así. Total, que esas cosas me parecían extrañas, ¿vale? Pero ya lo que a mí ya me, me irritó en cierta manera, fue cuando en uno de los cultos empezaron a hablar de la Santísima Virgen María, diciendo de que, bueno, de que ella era una mujer corriente, de que ella, bueno, que ella no fue virgen, que ella fue virgen antes del parto, pero luego cuando tuvo a Jesús ya no fue virgen y que luego se casó que no se casó con San José, que bueno, que después dejó a San José y se casó con otra persona y tuvo más hijos, que son los hermanos de Jesús, que aparece en el Evangelio de Marcos, capítulo, no recuerdo si el capítulo 6 o no me acuerdo, cuando habla de los hermanos de Jesús. Sí, eh, ese eh, es. 6, ¿no? Eso es. Entonces, pues los hermanos de Jesús, que María pues se casó
con Santiago de Cleofás, luego después se casó también con Santiago, el marido de Salomé, que, es decir, que era que es una adúltera, que es muy fuerte, muy fuerte. Así que yo ya cuando yo oí eso y que María fue una pecadora como tú y como yo, y cuando yo oí eso, eso a mí me enfadó, la verdad. Yo salí de ese culto, salí bastante contrariado y salí bastante enfadado. Entonces, yo estaba muy contrariado porque yo, en aquel entonces, yo quería salir de la Iglesia Católica, pero por otra parte tampoco quería ir al culto protestante, tampoco quería ir a Pare de Sufrir. Entonces estaba en un dilema, estaba en una contradicción, ¿vale? Porque también un hermano me dijo de que yo estaba traicionando a Cristo y de que yo estaba traicionando a la Iglesia porque yo estaba yendo a dos iglesias. Yo estaba yendo a dos iglesias y que si yo seguía, que tengo que dejar una, o la católica, o y me decía que si yo no dejaba, que si yo seguía yendo a las dos a la vez, que me iba para el infierno, que me condenaba, que tenía que dejar la iglesia católica, porque que todos los católicos, todos los religiosos, ellos hablaban, y no podía faltar ningún culto que no criticara a los católicos, que no atacara a los católicos, que ellos lo llaman religiosos. Entonces, que si no dejaba yo a los religiosos, entre comillas, bueno, los religiosos, pues que me iba para el infierno, que me condenaba. Total, que yo no podía dormir por las noches, yo tenía yo soñaba con el infierno, realmente, yo soñaba con el infierno, y yo estuve casi decidido a dejar la Iglesia Católica y a irme con ellos, con los pentecostales de Pare de Sufrir. Y entonces, pues yo estaba tan dudoso, tenía un dilema tan grande, tan grande, tan grande, que me llega al YouTube un vídeo del padre Luis Toro. Yo el YouTube lo usaba muy poco, sobre todo lo usaba para escuchar música o para, sí, alguna cosa de Dios, alguna reflexión. Pero en ese momento, pues providencialmente, entro en el YouTube para escuchar música y me sale en las notificaciones, no en las notificaciones, no, en los vídeos que salen cuando tú entras en YouTube, me sale Padre Luis Toro, sucesión apostólica, la Iglesia Católica y la sucesión apostólica, o la sucesión apostólica, algo así. Y entonces yo digo, ostras, pues me voy a informar con este sacerdote, a ver qué dice. Y entonces entro en ese vídeo de la sucesión apostólica. Es un vídeo en el que el padre Luis Torres, en una enseñanza, en una comunidad católica, pues enseña por qué la Iglesia Católica es la verdadera Iglesia de Cristo. Y entonces, pues recuerdo que él dijo algo así, estoy parafraseando, pero dijo algo así como, bueno, un obispo de la Iglesia Católica, a ese obispo le tuvo que imponer las manos otro obispo, ¿no? Luego, a ese otro obispo le tenía que haber impuesto las manos otro obispo anterior, ¿no? Y a ese otro obispo anterior le tenía que haber impuesto las manos otro obispo que está más atrás. Y así sucesivamente hasta que llega a los apóstoles. Por eso los obispos son los sucesores de los apóstoles. Entonces eso a mí me hizo bastante sentido. Y entonces yo ahí ya dije, ostras, Señor, ya yo me di cuenta de que estaba en un error, de que dejar la Iglesia Católica era un error y de que seguir en Pare de Sufrir pues era un gravísimo error, de que yo estaba cometiendo un gravísimo error porque yo estaba a punto de apostatar de la Iglesia Católica. Total, que eso era en junio de 2017. Entonces, que me intento tomar una semana sin ir al culto para asistir a misa.
para asistir a misa, porque yo es verdad que también la misa la había dejado, yo antes iba a misa diaria, pero luego a raíz de empezar a ir a los congresos y a las reuniones de Pare de Sufrir, pues dejé, solamente iba a misa los domingos. Entonces empecé a ir a misa todos los días como yo lo hacía antes y bueno, ese domingo voy a Pare de Sufrir, ¿vale? Para hablar aprovecho, voy al culto, pero luego cuando termina el culto, pues hablo con un misionero, con el misionero principal, el compañero principal del pastor, y con una misionera y con los hermanos de allí y le dije, bueno, le dije una mentira piadosa. Bueno, le dije que me iba a ir a misionar, me iba a ir a misionar y que no iba a poder, yo no dije nada de Iglesia Católica, que me iba a ir a misionar por ahí, a Estados Unidos, a Latinoamérica, a inventarle algo, ¿no? Y que no iba a poder asistir al culto hasta la otra semana. Entonces ya con esa semana, con esas 2 semanas hasta que volviera al culto, quería yo asistir a la Iglesia Católica a ver si, para pedirle al Señor una seña, para pedirle, al Señor que me iluminara si debía dejar Pare de Sufrir o debía dejar la Iglesia Católica. Total, que empiezo a ir a misa todos los días, la Iglesia Católica, y bueno, pues el Señor cada vez, gracias a la misa diaria y gracias a la comunión, yo no sabía que era pecado el ir a... Entonces yo comulgaba, yo comulgaba. Sin embargo, el Señor cada vez me estaba dando más luz, cada vez me estaba convenciendo más de que tenía que dejar Pare de Sufrir y que tenía que permanecer en la Iglesia Católica. Y empecé también a ver más vídeos del Padre Luis Toro, ¿vale? Y vi que, bueno, que los Padre Luis Toro, las conversaciones con protestantes, y veía que ganaba siempre los debates, que siempre, y además usando la Biblia, veía que los protestantes torcían la palabra de Dios, o muchas veces no interpretaban la Biblia de manera correcta, y creían en algunas cosas, pero en otras cosas no. Y también me llega en ese momento el testimonio del hermano Fernando Casanova, que seguro que muchos hermanos los conocerán, ¿no? Entonces, cuando vi el testimonio de Fernando Casanova, que fue pastor pentecostal de las Asambleas de Dios, que más o menos yo me informé un poco y vi que más o menos las Asambleas de Dios tienen un corte más o menos similar al de Pare de Sufrir, pentecostal. Y entonces, pues cuando vi ese vídeo que está en YouTube, cuando él y su esposa dan el testimonio, pues eso ya a mí me convenció. Eso ya me convenció por completo de que la Iglesia Católica era la de Cristo, porque si no, como, fíjate que este hombre, Fernando Casanova, todo lo que tuvo que pasar, todas las pérdidas de amistades que tuvieron por cambiarse, por ir a la verdadera Iglesia de Cristo, a la Iglesia Católica, esto quiere decir que merece la pena seguir en la Iglesia Católica, ¿no? Total, que yo ya me convencí, yo ya estaba dispuesto a dejar Pare de Sufrir. Sin embargo, yo voy al siguiente domingo ya para despedirme, ¿vale? Que no debía haber ido, pero bueno, al final fui. Y entonces, pues, voy al culto, y cuando acaba, espero hasta final del culto para decir de que yo voy a seguir en la Iglesia Católica. Y entonces, total, que yo esta misionera, la que me dijo que cuando era católica, que se emborrachaba, que esto, que lo otro, pues esta misionera se acerca a mí y me dice, oh, Manuel Jesús, ¿qué te pasó? ¿Qué te ha pasado estas 2 semanas? Y dije yo, bueno, estuve misionando, estuve llevando la palabra de Dios, etcétera, etcétera. Y me dice, ¿con quién? ¿Con el obispo de Madrid? El obispo suyo, de su secta. Porque yo, aunque
su obispo principal es el obispo Macedo, Edir Macedo de Brasil, pero luego ellos tienen como obispos menos importantes en distintos países. Entonces, el obispo de Pare de Sufrir en España vivía en Madrid. Total, que y yo le dije, no, yo estuve misionando con la Iglesia Católica. Y cuando dijo eso, dice, ¿cómo? Se enfadó, vamos, puso una cara, se enfadó. ¿Cómo? ¿Con la Iglesia Católica? Pero tú eres un traidor, tú eres un traidor, tú estás yendo con los católicos y estás viniendo aquí o con Dios o con el diablo, o con Dios o con el diablo, con los dos no puedes estar. Y entonces pues yo le dije, bueno, una pregunta, ¿por qué vosotros odiáis a los católicos? Si todos somos cristianos, ¿no? Todos somos la Iglesia de Cristo, como dice, no, ellos no son la Iglesia de Cristo. Los católicos son unos idólatras. Están ahí en las procesiones adorando imágenes y luego se van a emborrachar. Y luego los católicos son unos adúlteros. Van a sus misas y luego pues cometen adulterio, son unos adúlteros y unos fornicadores. Y son unos idólatras. Total, que nada, eso a mí me indignó demasiado y yo ya pues ese fue el último día. Fue el último día que fui a Pare de Sufrir, ya no volví a ir más. Entonces, yo ya pues a la semana siguiente me llama el pastor, porque es verdad que después te siguen llamando, te siguen llamando. Entonces, a mí me llamaron pues un montón de veces. Después, por teléfono, me estuvieron llamando un montón de veces. Yo evidentemente no les cogía el teléfono hasta que ya de cansancio ya me dejaron de llamar. Pero madre mía, sí me llamaron después de yo dejar la secta. Y luego, bueno, en el 2018, pues yo ya llevaba un año prácticamente sin ir a la secta, pues me manda el esposo de esta hermana de Ángela, de la brasileña que vive en mi calle, que vivía en mi calle, pues me manda la historia del padre Linero. Ya cuando el padre Linero se había dejado el sacerdocio. Entonces, me manda un cómic, pues, de el padre Linero, que el padre Linero conoció la luz y dejó la Iglesia Católica porque conoció la luz, y luego salían en las viñetas, pues salía, por ejemplo, me acuerdo que salía una señora rezando el rosario y luego aparece en la siguiente viñeta esa señora en el infierno, como dando a entender de que por rezar el rosario se iban, y por ser católicos se iban al infierno. Y entonces pues me mandó ese cómic, pero yo ni les hice caso, porque poco antes de aquello, el Señor al final, los caminos del Señor son inescrutables. Al final, todo lo que hace el Señor es para bien de los que lo aman, ¿no? Como dice Romanos 8:28, ¿no? Leo la carta, no recuerdo si era la carta de San Ignacio de Antioquía a los romanos o a los de Esmirna, cuando habla la primera vez de la Iglesia Católica, cuando la nombra católica. No recuerdo, ¿tú la recuerdas, José Manuel? Si era a Esmirna o a los romanos. Creo que era a la iglesia de Esmirna, si no estoy equivocado. Sí, yo creo, lo que pasa es que ahora no lo recuerdo, la verdad. Pues cuando yo iba en el metro, yo en aquel ya estaba, ya parece que cuando yo dejé la secta, ya el Señor me empezó a bendecir económicamente, según su voluntad, no según, porque ellos hablan mucho de yo declaro, yo decreto, yo que tú tienes que ganar esto, el Señor te tiene que hacer esto, como si ellos le mandaran al Señor lo que tiene que hacer, ¿sabes? Entonces, ya ahí cuando el Señor me empezó, entré
entré de tesinando en uno de los centros más importantes de España, de investigación, que no sé si los hermanos lo conocen, posiblemente sí, les suene los hermanos de España, el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, el CSIC, que ahí estuve casi un año, y ya, luego también daba clases por las tardes, clases particulares, es decir, que ya el Señor me empezaba a bendecir. Ya, pues, justo cuando dejé la secta, cuando me empezaba a bendecir, me empezaba a bendecir. Total, que un día, pues yendo para el trabajo, y yo iba en metro, entonces, yendo para el trabajo, pues yo me ponía a leer las páginas estas católicas, la de Church Pop, la de catholic.net, y la de Infocatólica. Total, que en Church Pop salió una vez la carta de San Ignacio de Antioquía a Esmirna. Y entonces la empecé a leer, y cuando llegué a la frase donde pone, no me acuerdo muy bien, allá donde está el obispo, está la Iglesia Católica, entonces yo ya dije, vamos, o sea, segurísimo, segurísimo que la Iglesia Católica es la Iglesia de Cristo, la que fundó Cristo, porque fíjate, San Ignacio de Antioquía, en el año 105, llama ya a la Iglesia Iglesia Católica. Así que, y empecé también a leer la Didache. Yo no conocía nada de esto. Lo iba viendo en las distintas páginas católicas, que existía la Didache, que existían las cartas de los sucesores de los apóstoles, como San Ignacio de Antioquía, que fue sucesor del apóstol San Juan. Y bueno, en la Didache, cuando yo vi en la Didache cómo bautizaban, porque bueno, no lo he dicho, pero yo me rebauticé en la secta Pared de Sufrir. Como estaba decidida a dejar la Iglesia Católica, el día antes, no el día que dejé la secta, sino el día antes, uno de los últimos días, de los últimos domingos que asistía a la secta esta, pues me rebauticé. Y bueno, ellos decían que no, que tenía que ser por inmersión. Ellos tenían una especie de piscina y ahí es donde nosotros nos introducíamos para bautizarnos, entre comillas, ¿no? Entonces, yo en mi ignorancia, pues desgraciadamente me rebauticé. Y bueno, pues, pues nada, ya después me confesaría de que me rebauticé, pero bueno, yo en aquel entonces no sabía, por ignorancia, pues eso, me rebauticé. Así que, pues, cuando yo leo la Didache y veía cómo era el ritual de bautismo, que el bautismo podía ser por inmersión, por aspersión, pues entonces yo vi ahí la doctrina católica. La doctrina católica la vi en la Didache y cómo hablaban de los obispos, de los sacerdotes, cómo hablaban de la veneración a la Virgen María, cómo los primeros cristianos veneraban a la Virgen María. También leí en una de las veces pues que esta oración que conocemos y que rezamos tanto, ¿no? La del Subtum Presidium Confugim, ¿no? Ante tu amparo, bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios, ¿no? Pues era del siglo III, se encontró en un papiro que se encontró en una cueva, creo recordar que era así, que ya hablaba de Theotokos en griego, que significa Madre de Dios, Theotokos, es decir, ya los primeros cristianos de los primeros siglos trataban a María como Madre de Dios. Por tanto, a mí me decían Pare de Sufrir que eso de Madre de Dios era una herejía. Era la Madre de Jesús, pero no era la Madre de Dios. La Madre de la persona humana, pero no de la persona, perdón, de la voluntad humana, pero no de la voluntad divina de Jesús. Total, o de la naturaleza divina de Jesús. Entonces, total, que bueno, pues también empecé a leer, también me llegó en una de las notificaciones al móvil, pues me llega
apología que hace San Justino Mártir de una carta que le hace al emperador Antonio Pío en el siglo II, en el 150 y algo, 150 después de Cristo, sobre cómo era la Santa Misa, cómo era en los primeros siglos el culto que los primeros cristianos celebraban. A ver si se parecía al culto al que yo iba o se parecía más a la Santa Misa. Cuando yo vi en esa Apología 5 a la carta de San Justino Mártir al emperador Antonio Pío, de que el culto era como la misa, prácticamente era el esquema de la misa que celebramos actualmente y que ha celebrado la Iglesia durante tantos siglos, ¿no? Durante todos los siglos de su existencia, los 20 siglos de su existencia, pues yo ya ahí me convencí todavía más y ahí ya me puse hasta a llorar. Ahí me puse hasta a llorar, diciendo, ay, qué ignorante fui por ir a este culto, cuando el culto que celebraban los primeros cristianos era la Santa Misa. Era la Santa Misa. Y bueno, yo empecé a leer las cartas de San Pablo, empecé cuando, sobre todo, primera de Timoteo 3:15, la Iglesia es base y columna de la verdad. Cuando hablan de edificados sobre en Efesios 2:20, ¿no? Edificados sobre los apóstoles, siendo la piedra angular el mismo Cristo. Cuando hablaba en la primera carta de Timoteo, hablaba de los obispos, de los sacerdotes, los presbíteros, de los diáconos, y vi que era la Iglesia católica, la de los primeros siglos, evidentemente no con la complejidad con la que lo conocemos ahora, con su jerarquía, con su bien diferenciada, con su estructura, ¿no? Eclesiales, con las congregaciones o los dicasterios, evidentemente no tan complejo, eso se ha ido desarrollando a lo largo de los siglos, pero sí había una jerarquía donde había un obispo preeminente, un obispo preeminente, que además, eso en Marcos dice, cuando en 3:13, Marcos 3:13, instituyó a los que quiso. Y luego da la lista de los apóstoles, primero Pedro, y luego Mateo 16:18, que esa nunca lo había leído. Fue aquella vez, cuando dejé la secta para Jesucristo, cuando leí por primera vez Mateo 16:18. Tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y el poder del infierno nunca la derrotará. A ti te doy la llave del reino de los cielos. Lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. También leí a San Ireneo de León cuando hace la lista de los papas, y bueno, diciendo pues la lista de los papas que Pedro, Lino, Cleto, Clemente, etcétera, etcétera, hasta el papa en aquel entonces, no recuerdo quién era. Y entonces eso ya, yo como veía que los primeros cristianos, que los padres de la iglesia, porque una cosa que tienen los protestantes también es que la mayoría de las sectas protestantes tienen en alta estima los padres, es curioso, pero tienen en alta estima los padres de la iglesia. Lo que pasa es que le dice que son protestantes. Que San Ignacio de Antioquía, bueno, ellos no dicen san, ellos dicen que el usar san es una herejía. Bueno, Ignacio de Antioquía era evangélico, que Ireneo de León era evangélico, que Justino Mártir era evangélico. Es decir, que para ellos todos los padres de la iglesia son evangélicos. Total, que bueno, y cuando yo veía que ellos, que era la doctrina católica, que era la iglesia católica, la de los primeros siglos, pues entonces yo ahí reafirmé mi fe por la iglesia católica, entonces empecé ya a formarme. Empecé a hacer cursos de teología para formarme más, cursos de apologética online. Bueno, yo hice un curso de apologética, no sé si conocen a un hermano de Costa Rica, apologeta, que se llama Eddie Villalobos, pues hice un curso de apologética online
que tiene en YouTube con él, con el hermano Eddie Villalobos. Empecé también a escuchar al hermano Dimas Velázquez, no sé si lo conocen, y sobre todo los vídeos del padre Luis Toro. Los vídeos y los debates del padre Luis Toro, como siempre, perdían los evangélicos, los protestantes, y siempre ganaba. Y siempre el padre Luis Toro te daba cita bíblica de memoria, cita bíblica, cita bíblica, cita bíblica, cita bíblica, así una y otra tras otra tras otra, como dice pim, pam, algo así dice, ¿no? El padre Víctor, ¿no? Bueno, total, pues ya está. Pues ya ahí súper convencido de que la Iglesia Católica es la Iglesia de Cristo, la que fundó Cristo, y nada, y hasta hoy, pues soy orgullosamente católico, llevo más de 20 años militando en la Iglesia Católica y no me voy a ir, no me voy a ir de la Iglesia Católica porque yo sé que extra ecclesiam nulla salus, es decir, fuera de la Iglesia Católica no hay salvación, yo sé que la única verdadera es la única donde se han producido milagros, porque después vi en YouTube, en Internet, el testimonio de una hermana que había estado también en Pare de Sufrir, ¿vale? Pues diciendo de que ella descubrió accidentalmente una conversación que tenían entre uno de los actores que iban a hacer como si fuera un exorcismo. Entonces, el actor estaba hablando con el pastor y el pastor dándole $2.000 o 2.000 euros, no me acuerdo, dándole una fuerte suma de dinero a cambio de que esa persona fingiera una posesión demoníaca. Entonces, yo vi varios testimonios de este tipo, sobre Pare de Sufrir y bueno, pues no, es una secta bastante peligrosa, yo no la recomiendo para nada, no la recomiendo para nada y bueno, yo lo que exhorto a los hermanos que nos escuchan es que no dejen la Iglesia Católica, que independientemente de todos los errores que haya habido en la Iglesia Católica, de la crisis y la apostasía que estamos viviendo hoy en día, independientemente de todo, ni siquiera la apostasía de gran parte de la jerarquía que estamos viviendo en los últimos años va a destruir la Iglesia porque está profetizado por el mismo Jesucristo y ni los poderes del infierno prevalecerán contra la Iglesia. Así que yo a mis hermanos pues les exhorto que sigan en la Iglesia Católica, que sigamos firmes, sigamos defendiendo la fe católica. Estamos viviendo momentos muy confusos también con este documento, ¿no? De fiducia supplicans y pues momentos así de mucha división en la Iglesia, de mucha lucha interna. Pero bueno, eso no nos tiene que amedrentar. Nosotros seguimos adelante, nosotros seguimos la Iglesia Católica, tenemos que seguir en comunión con el Papa Francisco, tenemos que rezar por él, independientemente de las ambigüedades, de los errores que él pueda tener, porque es un ser humano. El Papa solamente es infalible cuando habla ex cátedra, pero no es infalible las 86.400 segundos que tiene el día. Es decir, que él, cuando no habla ex cátedra, se puede equivocar o no, o puede decir la verdad, ¿no? Bueno, o puede acertar o puede fallar, porque el Papa es un ser humano, claro, está asistido por el Espíritu Santo, por eso, pues cada vez que habla ex cátedra, pues habla de manera infalible, pero no siempre no habla ex cátedra. Pues entonces eso tenemos que tenerlo en cuenta, rezar mucho por el Papa Francisco, tener muchísimo cuidado de aquellos hermanos, aquellas personas que llaman Bergoglio al Papa, que no lo aceptan, que dicen que el Papa es Benedicto, que la renuncia no fue válida. No se dejen confundir, la renuncia fue totalmente válida, Benedicto realmente renunció, el Papa realmente es Francisco y nosotros debemos estar en comunión con el Papa Francisco y rezar por él y rezar por todos los sacerdotes, por toda la jerarquía, por todo, porque la verdad que está siendo zarandeada, ¿no? Como en Lucas, ¿no? Cuando
Satanás me ha pedido permiso para zarandear como a trigo, pero estoy rezando por ti para que cuando vuelvas confirme a tus hermanos. Pues ya está, pues lo mismo, ¿vale? Estamos siendo zarandeados por el diablo, pero no nos podemos dejar vencer por él. Así que tenemos que rezar por el Papa, tenemos que mantenernos en comunión con él, rezar por todos los obispos, todos los cardenales, por toda la Iglesia, para que el Señor, bueno, para que el Señor ayude al Santo Padre a través de su Espíritu Santo, pues a tomar buenas decisiones en la Iglesia, decisiones que sean para el bien de la comunidad católica, del pueblo de Dios. Y nada, pues poco más tengo que añadir. Muchas gracias, hermano, por ese excelente testimonio. Fíjense cuántos puntos, ¿no? Ha tocado el hermano, y todos muy válidos para que te des cuenta de que la Iglesia Católica, pues, es la verdadera, ¿no? La Iglesia fundada por nuestro Señor Jesús. El hermano, pues, citó, pues, varias obras de padres de la Iglesia, que cualquier hermano católico que tenga dudas, o un hermano protestante que de igual manera, pues, tenga dudas porque está en una iglesia evangélica, protestante, o en cualquiera de sus derivaciones, puede leer cualquier obra de la que ha citado el hermano. Podemos leer la Didache, las cartas de San Ignacio, contra los herejes de San Ireneo, San Justino Mártir. Todas esas obras, ¿verdad?, nos van a indicar sin error, sin ningún tipo de dudas, de que la Iglesia Católica es la iglesia fundada por nuestro Señor. El hermano nos dijo, ¿no?, que en San Justino Mártir hay una descripción del culto cristiano, el que se vivía en el siglo II. No hablamos del siglo XVI, XVII, siglo XX, no, siglo II. Si ustedes lo leen, vais a leer esa descripción y os vais a dar cuenta que está hablando de una misa. Es que incluso está explicando, incluso cuando el sacerdote mezcla el agua con el vino en el momento de la consagración. Si ustedes os habéis fijado, ¿no? El sacerdote, pues, echa el vino en el cáliz y echa un poquito de agua, ¿verdad? Y entonces es cuando el sacerdote, pues, comienza con la consagración del vino. Pues esa misma descripción, ese mismo gesto que está haciendo el sacerdote hoy en las misas nuestras de hoy, en el siglo XXI, es lo mismo que hacía el sacerdote en el siglo II. Y sigue explicando, y el pueblo se levantaba y decía amén, y se volvían a sentar. Es que lo estás viendo, y si tú te llevas esa obra a la Santa Misa y comienzas a leerlo y a vivir lo que estás viviendo, pues te vas a dar cuenta que en el siglo II, sin lugar a dudas, era la Santa Misa. No es ese culto metodista que el hermano al comienzo pues nos comentaba, ¿no? En el cual pues vas a escuchar baterías, guitarras eléctricas y diferentes instrumentos, ¿verdad? Y allí el silencio pues brilla por su ausencia. Pues esas obras que nos ha dado el hermano, os damos la tarea, ¿verdad?, para que el hermano o hermana que tenga dudas sobre el verdadero culto de nuestro Señor y la verdadera iglesia, pues ahí tenéis tarea para poder investigar sobre cuál es la verdadera iglesia. Y por otra parte, los que nos comentaba el hermano, ¿no? En Pare de Sufrir, ¿no?, que hacían, ¿no?, como un congreso financiero. ¿Dijiste, Sí, sí, ellos, a ver, el domingo era el día de culto, pero luego los lunes hacían un congreso financiero. Los miércoles hacía un congreso no un congreso, una reunión financiera, como pidiéndole a Dios para que Él nos bendiga económicamente, que al final era hablando de diezmo y de ofrenda y poco más. Luego los miércoles eran reuniones dedicadas más a la palabra de Dios, pero solamente una cosa que a mí también me resultó bastante extraño de esta secta era que solamente citaba unos pocos pasajes bíblicos.
sobre todo aquellos que hablaban de diezmo, del diezmo y Manu, de... Manu, seguramente, en Pare de Sufrir nunca te mostrarían Colosenses capítulo 3, versículo 5, ¿no? Donde dice que la codicia es idolatría. De eso seguro que no predicaban. No, nunca, No. nunca. Ellos, unos pocos, Malaquías, ahí Levítico, no sé, Éxodo 24, bueno, Éxodo 24, Prácticamente, Deuteronomio, pero sí, prácticamente era, en cada culto era prácticamente un adoctrinamiento dirigido hacia el diezmo. efectivamente, Claro, efectivamente. porque te usan, fíjense cuando llegan a usar la palabra de Dios para asustar al pueblo, ¿no? Porque muchos dicen, hoy soy pastor, pero yo antes era pandillero, era violento, robaba. Claro, antes tú robabas a punta de pistola, ahora sigues robando, pero peor aún, ¿no? Sigues robando, pero con la Biblia, ¿no? Usando la palabra de Dios que, según dice en las cartas de San Pedro, que torcer las escrituras, pues nos lleva a condenación. Y en eso sí que es bien cierto, ¿verdad? El usar las Sagradas Escrituras, torcerlas para llegar a un fin que al final es el dinero, ¿verdad? Usamos las Mm, Escrituras para ¿qué? Para ganar dinero, asustar a la gente diciendo que si no me das el diezmo, si no me das el 10% de tu salario, pues estás robando a Dios, ¿no? Está usando Malaquías, ¿no? El capítulo 3 de Malaquías, en el cual pues ¿robará el hombre a Dios? ¿En qué te hemos robado, Señor? En los diezmos, ¿no? Y la gente esto lo usaba muchísimo, al oír muchísimo. eso, dice, madre mía, he estado años robándole a Dios. Y como tú y yo no queremos estar a malas con Dios, pues tenemos que diezmar, ¿verdad? Yo espero prosperar, que nunca llega, ¿no? La prosperidad a la oveja nunca le llega. El que verdaderamente prospera es el pastor. Tú sigues con tu mismo coche viejo, pagando tu alquiler a duras penas, mal Sí, comiendo, totalmente. y tu pastor, pues, viviendo, pues, una vida, pues, que más quisiera algún actor de Hollywood, ¿no? Sí, sí, totalmente cierto. Mm. Pues, Y Manu, muy lamentable así es. que utilicen la palabra de Dios como mercenarios, ¿no? Para su propio Totalmente, vientre, como dice Romanos totalmente, 16, ¿no? Pero totalmente. que rezar por ellos para que se conviertan a la única iglesia de Cristo, que es la católica, para que Dios le abra los ojos Así es, así y el es, corazón. así es. Y me quedo con lo último que ha dicho el hermano, ¿no? De que estemos en plena comunión con el Papa, porque al Papa muchos diremos, es que está cometiendo errores, es que está diciendo tal cosa, es que dice la otra, a mí eso me quita la paz. Tenemos que, en vez de criticar, ¿verdad? De ser ligeros con la boca, seamos también ligeros para rezar por él. ¿Por qué? Porque ese pastor, el único que tenemos, no hay más, el pastor de la Mm, iglesia, está rodeado de lobos, mal totalmente, aconsejados por cardenales que les importa un pimiento las almas. No les importa nada la iglesia, sino que quieren llevar a la iglesia, ¿verdad? A la apostasía. De eso no me cabe duda. De esa masonería introducida en la iglesia, de lo que ya no advertía Pablo VI, que el humo de Satanás se ha introducido en la iglesia, pues ese humo ya se ve. Pero una humareda en el Vaticano, que eso ya es muy complicado ya de disimular. Eso ya no podemos disimular que en el Vaticano algo está ocurriendo. Y cuando, en ocasiones, ¿no? Cuando quiero hacer un símil sobre eso, ¿no? Siempre digo, ¿no? Cuando queremos destruir un edificio, ¿qué es lo que hacemos? ¿Colocamos las bombas fuera? No, colocamos las bombas dentro, porque es donde vamos a causar más daño, ¿verdad? Benedicto XVI muy sabiamente decía que los enemigos de la iglesia no están fuera,
los protestantes, los musulmanes, el ateísmo, el comunismo, sino que los enemigos de la Iglesia están dentro. Si Benedicto XVI ya decía eso, es porque él ya se olía esa humareda de la que ya nos advertía Pablo VI. El enemigo de la Iglesia, o los enemigos, mejor dicho, están en la Iglesia. Por eso, rezar muchísimo por el Papa, menos crítica al Papa y más rodillas hincadas rezando por el Santo Padre. Pues, hermano Manuel, muchísimas gracias. Quisiera que dedicaras pues unas palabras pues de despedida o lo que tú quieras pues a la audiencia del canal. Bueno, pues nada, yo lo mismo que he dicho, ¿no? Que le reitero a los hermanos que nos ven de que sigan en la Iglesia Católica, porque es la única iglesia que nos proporciona la salvación, ¿no? Ecclesiam nulla salus, no podemos olvidarnos de eso. No salirnos porque el Papa haga esto, haga lo otro, no, hay que rezar por el Papa y no negarlo, porque caemos en un pecado grave de cisma y perdemos la comunión con la Iglesia, sino rezar por él y mantenernos en comunión independientemente de la crisis que estamos viviendo, pero bueno, no nos queda de otra. Tenemos que aceptar, asumir que estamos en crisis, intentar nosotros, si la Iglesia está en crisis, pues intentar nosotros ser luz y ser, ¿vale? Si los demás están en crisis, o los demás no practican, o los demás no se arrodillan en la consagración, o los demás no están a favor de la homosexualidad, de la práctica de la homosexualidad, o están a favor del aborto, pues nosotros ser luz y predicar la sana doctrina es lo que nos toca a nosotros los laicos, ya que muchos sacerdotes, por desgracia, pues por miedo, por la razón que sea, no se atreven a hablar estas cosas fuertes, pues nosotros los laicos hablar de los novísimos también, de muerte, infierno, juicio y gloria, tendrás cristiano en tu memoria, y eso, hablar de los novísimos también, hablar del purgatorio, con valentía y dar la cara por Cristo. Al final, nosotros nos ha tocado estos tiempos difíciles, estos últimos tiempos, entonces pues tenemos que luchar y tenemos que predicar, como le dijo San Pablo a Timoteo, predicar tiempo y destiempo. Así que eso es lo que yo le exhorto a mis hermanos, a nuestros hermanos que nos escuchan a través de Panagia TV, mucha oración en estos momentos, ¿vale? Asistir a los sacramentos, recibir frecuentemente los sacramentos, la Santa Misa, la confesión frecuente, y pues poco más puedo añadir. Que Dios los bendiga a todos y gracias por escuchar este testimonio. Espero que sea de fruto espiritual, de bien espiritual para muchas almas, y que muchas almas puedan también abrir los ojos, muchas pobres almas puedan abrir los ojos, pues para que salgan de esa secta peligrosa y de cualquier secta protestante, porque todas son herejes, al fin y al cabo son herejes, ¿no? Ellos sostienen algunas verdades, pero otras no las aceptan de la fe católica, y que se unan a la única iglesia, al único cuerpo, al único rebaño de Cristo, el cuerpo místico de Cristo, que es la iglesia, y no olvidemos de que al final su cabeza es Cristo y que Cristo nos dio la promesa. Cristo no puede ni engañarse ni engañarnos. Así que esas son las palabras que yo quería añadir como despedida. Pues muy bien, pues a los hermanos que nos están viendo, pues que compartan este video, que le den like también, porque eso nos va a hacer que este video pues tenga más alcance, ¿no?, dentro de esta plataforma. Ese es el motivo por el que siempre pues pedimos de que le deis like y por supuesto compartirlo pues en las redes sociales, en vuestras parroquias, a vuestros familiares, amigos, etcétera. Pues bien, muchísimas gracias por acompañarnos en este testimonio. Y Dios os guarde, Dios os bendiga.